entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Dios les bendiga, amados. Buenas noches. Bienvenidos a este discipulado del programa que le llamamos El Trazo del Escriba. Quiero contarles que en esta oportunidad nos acompaña nuestro hermano Yosimar, Henry, hermano Arameo y hermano Iván Cienfuegos. Y ustedes, muchas gracias que están enlazados a través de las redes sociales y en breve estará siendo publicado el link para que quienes quieran participar en Meet también se puedan enlazar. Disculpen si nos atrasamos un par de minutos en esta oportunidad, pero hay alguna situación ahí con el Facebook, entonces gracias a Dios se logró solucionar el tema técnico. Oramos al Señor para pedir al Señor la revelación de la palabra y que también nos ayude el Señor para que todo funcione bien. Padre, muchas gracias por permitirnos estar acá en el nombre de Jesús con mis hermanos presencialmente. Gracias, Señor, por los servidores que hacen posible esta transmisión. Gracias, Padre, por los hermanos que se enlazan a través del medio virtual, pero que en tu nombre creemos estamos en el mismo espíritu, Señor, buscando, Señor, que nos concedas esta noche la revelación de tu palabra. Concédenos esa unción quíntuple y especialmente la de la enseñanza, para que podamos en tu nombre ser edificados y edificar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno. Hoy, como lo anunciamos por la tarde, retomamos el tema que le hemos llamado así, los títulos del tiempo tribulacionario. En esta oportunidad quisiéramos abordar el tema acerca de, o el título de El Día Terrible. Y solo para ubicarnos juntos en el tema nuevamente, quisiera que leamos Mateo 24:9 y 24:21, en donde la Biblia describe el tiempo final que cuando se suma los años que ocupará la tribulación y la gran tribulación, sabemos que será un periodo de 7 años. Si alguien lo lee, por favor, sería fantástico. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Aquí hay varias cosas que yo quisiera entresacar y comentar. La primera es que lo que subrayamos son los periodos que van a durar 3.5 años cada uno, la tribulación y la gran tribulación. Que cuando lo miramos también en el contexto bíblico, sabemos que se le llama, de ahí de hecho surge el nombre del tema, los títulos del tiempo tribulacionario. Por lo menos hay 24 diferentes, quizá haya más, ya los vamos a recordar. Pero me llama la atención porque si bien es cierto, dice que a los cristianos se nos odiará de todas las naciones, casi que solo falta que el Señor anotara acá, unidas. Y esto no me lo estoy inventando. De hecho, el tema que compartíamos hace 8 días, les llamamos así, en base a la palabra de Dios y viendo como una señal lo que Naciones Unidas le está llamando el discurso de odio, que a mí me llamó mucho la atención conversando con un hermano que me salió a la plática eso. Entonces me decía, no, eso es bueno, me dijo, pero ¿sabes de qué se trata? Pues él me dijo, pues lo que pasa que quieren penalizar a todos aquellos que insultan por raza o por cuestión religiosa. No es así, le dije. Realmente el discurso de odio, que así le llaman Naciones Unidas, se trata de lo que ellos condenan cuando se dice una verdad, en nuestro caso fundamentada en la palabra, y se le llama al pecado pecado y a lo abominable abominable.
Entonces, si nosotros nos pronunciamos en contra, por ejemplo, del ecumenismo, que a la luz de la palabra es antibíblico, entonces ese es un discurso de odio. Si nosotros nos pronunciamos en contra del pecado sexual llamado LGBTQ+, ese es un discurso de odio. Pero si ellos nos insultan a nosotros los cristianos, ahí ya no hay discurso de odio, ahí le pueden dar con todo, hasta incluso agresiones físicas. Entonces, les decía, que me llama la atención porque está profetizado en Mateo 24, 9 y 7. Vamos a poner esto aquí. El que esto va a pasar terriblemente en el tiempo tribulacionario. Pero ya empezamos a ver que hasta se está, todavía no está como una cuestión legalmente establecida, pero hacia eso va la Agenda 2030. Ok. Por otro lado, dice que no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá jamás. Lo que estamos viendo ahorita es cosa poca en comparación de lo terrible que va a ser esos 7 años tribulacionarios. En ese sentido, solo recordando lo que hemos conversado, ahí tenemos enlistado por lo menos 24 títulos que se le dan a esos 7 años, de los cuales ya platicamos un tanto acerca de por qué y de qué trata el Día del Señor. Importante aquí, en cada tema, si Dios nos lo concede, queremos ver qué va a pasar y quiénes son los candidatos a que lo pasen, ¿va? Y de tal forma también, con el favor del Espíritu Santo, miremos en la palabra qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer para que el Señor nos halle dignos de escapar de todo esto terrible que viene sobre la tierra y que no está muy lejos, por cierto. Amén. Entonces, hemos hablado ya un poquito del día del Señor, de la angustia de Jacob, de las tinieblas de afuera, de la hora de la prueba, y hoy les contaba, vamos a platicar acerca de el día terrible. Ahora, el texto base, perdón, aquí habíamos hecho algo. Voy a tener que volverlo a hacer. No me grabó el programa, si no, no voy a poder leer. Vamos a ver. Perdonen ustedes. Aquí, muy bien. Y aquí esto y ahora acá. Ok. Entonces, el texto base para el presente. Ay, Padre Santo. Que Dios nos haga misericordia porque hay unos estorbos técnicos. Se salió solito el programa. Vamos a retomar esto. Déjenme ver. Ahí estamos. Primero Dios. Ok. El texto base de este subtema o título es el día terrible. Este aparece en Joel 2:11 y quisiera yo me acompañen con la lectura. Al libro de Joel, perdón, a la versión Reina Valera, dice, y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová, es la gran tribulación, ¿verdad? Y tribulación, y muy terrible. ¿Y quién lo podrá sufrir? En otros textos, bienvenidos hermanos. Espero que no se hayan golpeado ahí si alguien se cayó del MIT. Les decía que en otros textos dice el día terrible, otros dicen grande y terrible. Pero me llamó la atención porque esta palabra terrible desde el hebreo es yaré. Y cuando vamos a ver dentro de sus acepciones al español, se refiere en gran manera al miedo. Entonces va a ser un tiempo de un miedo terrible. Entonces yo me ponía a pensar, Señor, sí, definitivamente, pues da miedo, ¿va?
Pero como no se trata solamente ni primeramente de tener una buena imaginación, sino de irnos a la Biblia, la pregunta tendría que ser, ¿por qué tendrá un miedo terrible la gente? Y entonces nos fuimos a escudriñar la palabra, y en los textos que nos vamos que vamos a escudriñar, en su mayoría, si no mal recuerdo, la palabra miedo que aparece ahí en los textos que desarrollaremos a continuación o leeremos, vienen del hebreo yaré. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por ejemplo, Génesis 19, 28 al 30, si me hacen favor de leer, miremos por qué les dio miedo, qué estaba pasando ahí. Si alguien lo lee. Y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra del valle, y miró. Y he aquí, el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. 29. Y aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham, e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. 30. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Miren qué impresionante. Dice que Lot y sus hijas, que fueron los únicos que quedaron de la destrucción que llegó a Sodoma. Ahí se murió la esposa de Lot, ¿verdad? Cuando voltea a ver atrás, se mueren los hijos de Lot, y seguramente los hijos quizá con sus esposas. No dice que tuvieran esposas, ni a su vez hijos, pero por lo menos hijos sí dice la Biblia que tenía Lot. Ahora, ¿cuál fue la razón del miedo? La destrucción que ellos vieron. Pero esa destrucción, aquí dice, el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. ¿Y qué hay en un horno? Fuego. Entonces, según algunos estudiosos, y que creo yo por la palabra de Dios primeramente, como que se entiende que hubo un tipo como de tormenta de fuego. Quizá cayeron unos pedazos de asteroides. Francamente no he profundizado en el asunto, pero sí entiendo que hubo fuego porque dice que era el humo como el humo de un horno. O sea, hubo una quemazón terrible. De ahí que pedí el apoyo de mis hermanos en Issacar, y me ayudaron a ver situaciones, hermanos, que cuando uno observa que ya se están dando, de verdad que da miedo. Entonces quisiera que veamos en pantalla un video de algo que recién pasó. Vamos a ver. Tengo algunos documentos, quizá ahí los voy a ubicar. Hay algunas catástrofes naturales de erupción de volcanes. De hecho, en algún momento hemos hablado del cinturón de fuego de la Tierra, ¿verdad? Que está activo. Nosotros hasta, vamos a ver, no sé si en el 2019 fue, cuando hizo erupción el volcán de fuego y una catástrofe terrible. Pero miremos este documento, nos llevará unos 4 minutitos, y para que podamos comprender esto, yo no estoy diciendo que ya estamos en el tiempo tribulacionario, pero para que nos podamos hacer alguna idea en base a lo que provocó miedo, ese miedo yaré, que es el miedo que dice que va a tener la gente en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Veamos. Una erupción volcánica es uno de los desastres naturales más peligrosos y asombrosos. Cuando un volcán erupciona, escupe nubes de ceniza, lava y bombas volcánicas. Una cosa muy desafiante acerca de las erupciones volcánicas es que no son instantáneas. Un volcán puede erupcionar por muchos días, semanas y meses. A veces se solicita que la gente se mude permanentemente o por largos periodos de tiempo. Y es algo muy difícil de hacer. La gente está muy apegada a sus casas, pero también en muchos volcanes alrededor del mundo, la gente depende de la zona para su sustento.
Esto, si no mal recuerdo, pasó creo que en alguna isla de Hawái. Ahorita va a empezar el audio que está participando. Ya Allah, buri Allah. Allah Perdón, Akbar. fue en Indonesia. Ya Allah. 2021. Allah. Esto fue en Italia en el 2012. El material periplástico. Miren qué cantidad de lava escupía el volcán. Esto fue en Japón en el 2013. Esto fue en Chile en el 2015. Y esto en el 2018 acá en Guatemala, para nosotros a escasos 40 minutos de distancia. Casi todos se están yendo, vamos. Sí, pero aquí no estoy llamando, vamos, cuéntame. Vámonos. Mira, ya viene. Estamos ya corriendo peligro ya de alguna manera. Corriendo peligro de alguna manera porque estamos. Nunca había ocurrido esto acá. Vamos a retirarnos. ¡Se van a golpear, chaval! Literalmente la palabra que se me viene a la mente es terrible, ¿va? Ahora, compartimos ahorita videos con situaciones que da miedo, pero no se pusieron las tomas o fotografías más crudas. Yo recuerdo, no sé si Yosimar me comentaste tú de los bomberos cuando iban a buscar los cuerpos, que el material periplástico alcanzó. Dice que las personas, muchas estaban enteras, pero cuando los bomberos las agarraban de sus brazos, se les deshacían en las manos. O sea, ya solo ver un cuadro de una persona fallecida es terrible. Y si a eso le sumamos que cuando querían levantar los cuerpos se les deshacían en las manos, fue una cosa bien traumática. Ahora, el punto es este. Dice la Biblia que lo que va a acontecer nunca se ha visto ni nunca se volverá a ver jamás. O sea, si esto es impresionante para nosotros hoy, Dios mío, yo sí le aconsejo a todos que en el nombre de Jesús nos consagremos y pidamos a Dios que nos saque de esta tierra. Porque ahorita vimos de lo que recuerdo que de los documentos que vimos 2012, 2013, 2019 y 2021. Pero en el tiempo tribulacionario, si no es que un poquitito antes ya, el cinturón de fuego que está activo va a estar activo al mismo tiempo. O sea, en todo el mundo van a estar pasando estas y otras catástrofes que se le llaman fenómenos o catástrofes naturales. Yo cuando estaba revisando estos documentos, de verdad que me puse a pensar que como que no tuviéramos conciencia, ¿va? Como que no dimensionamos lo terrible que va a ser. Y por eso es de que
yo pido que a veces me ayuden investigando este tipo de cosas. Este documento que vamos a ver a continuación me parece que fue la semana pasada, ahorita lo vamos a ratificar. Y siguen sin comprender cómo un huracán Sí, que ni así siquiera los impactó directamente haya podido alimentar de tal manera las llamas que devoran la isla. En las últimas 48 horas el común denominador es el aumento en la cifra de muertos. Los primeros informes de las autoridades hablaban sobre 6 vidas perdidas. Hoy los decesos se cuentan por varias decenas. Tantas que el infierno hawaiano ya es considerado el segundo incendio más devastador de los últimos 100 años. Solo superado por el llamado Cal Fire, que en el 2018 mató a 85 personas en California. Cientos de casas destruidas, caminos completamente intransitables y con los servicios básicos catalogados como un mero recuerdo. Las autoridades han rescatado a por lo menos medio centenar de personas que para escapar del fuego se lanzaron al mar. Este sigue siendo el temor de algunos residentes que, como Dustin, arriesgan su vida para alertar a cualquier persona que aún se encuentre en los muelles. Hey, if anybody's still out here, it's time to go! If anybody's still out here, it's time to go! It's time to go! Hay miles de personas refugiadas en los albergues. Muchas huyeron de sus hogares por mera precaución. A otras las llamas ya les quitaron casi todo. Su nombre aparecerá en la lista de damnificados y sus bienes engrosarán la cifra de pérdidas materiales. This is our first time coming back and actually knowing that our house burned down. We haven't really known anything for the last couple of days because there's no information. Hawái se mantiene bajo estado de emergencia. La icónica Maui está destruida desde las entrañas. Los bomberos aseguran que la mayor parte del incendio está bajo control. La mala noticia, por si aún faltara alguna, es que cuando lo hayan logrado extinguir comenzará el recuento de las lesiones, el diagnóstico de los daños y una reconstrucción millonaria que por más recursos disponibles no logrará reponer todo eso que una vez perdido es imposible recuperar. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. La verdad que el locutor o periodista lo pone así como dramático, pero honestamente es algo terrible, ¿va? Entonces no sé si me estoy dando a entender. Y esto pasó en Hawái, si bien entendí lo que me explicaron mis hermanos, dice que hubo un huracán, vientos muy fuertes, y no se explican de dónde se formó una llama, que el viento fue corriendo, corriendo y corriendo. O sea, el incendio se formó hasta ahorita, según entendí, sin una explicación suficiente todavía. Por cierto que mi esposa me compartió ayer una noticia, voy a ver si la tengo aquí. A ver. Aquí está. La primera alerta de tormenta tropical registrada en la historia de California mientras el huracán Hilary se dirige hacia Baja California seguramente. O sea, en un lugar donde no se ha visto eso. Esto me lo envió mi esposa ayer, esta noticia se va a dar, o ya se dio, no sé, al final no le di seguimiento del todo a la noticia, pero a lo que me quiero referir, hermanos, es que esta noticia fue de antier. Esta que acabamos de ver de la catástrofe por el incendio que hubo aquí en Hawái, eso fue la semana pasada. Y eso que no nos pusimos a investigar más, les aseguro que en otros lugares del mundo se están dando fenómenos que yo diría realmente ya son parte de los juicios que a la altura que vamos, estamos hablando de los juicios del primero, segundo, tercero y cuarto sello y del sonar de la primera, segunda y quinto sello y también tercera trompeta. Yo vuelvo a enfatizar algo con mucha pena y respeto, pero me sorprendió oír a una pastora de fuera de Guatemala, no de la misión, que viendo estas cosas, ella piensa que no hemos llegado a los últimos días. Ahora yo me pregunto a mí mismo y quisiera que ustedes también consideráramos juntos esta pregunta, ¿será que estamos conscientes de cuán cerca está que empiece el tiempo tribulacionario, viendo todas estas cosas?
A mí me impresiona realmente, y por favor no quiero que se me oiga ni alarmista ni fatalista, no, pero que sí, si nosotros no tenemos conciencia de todo lo que se está dando, no nos vamos a preparar igual, creo yo, sinceramente. No sé qué opinan ustedes. Henry. Pastor, perdone, se me venía a la mente el texto de Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor, enfureció y con semblante alterado a causa de Sidrac, Mesac y Abednego, ordenó encender el horno con un fuego 7 veces mayor que el acostumbrado. Entonces, para nadie es un secreto, ¿verdad, pastor?, que en el tema científico la Tierra se está calentando, hablando del calentamiento global y todo lo que se viene, ¿verdad? Entonces, con lo que usted está diciendo, prácticamente es tema escatológico y una señal del fin. Sí, y fíjate que lo que tú mencionas ahí es que ellos, en figura, pasaron el tiempo tribulacionario. Por eso es que dice 7 veces calentado. Exacto. ¿Ya? El que no estaba ahí era Daniel. Es figura de los que nos vamos primero Dios arrebatados. O sea, ellos son figura de los que se quedan a la tribulación, ¿va? Que pues se quedaron, lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero en ese tiempo. Sí, pues estaba el horno 7 veces calentado. Sí. Cardíaco, ¿va? Bueno, el punto es este. Al día del Señor se le llama el día terrible. Desde el hebreo dijimos que esa palabra es yaré, que significa miedo. Veamos otra razón por la que llega ese miedo terrible. Génesis 21:15, 16 y 17, por favor. Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. 16. Y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño, y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. 17. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, ahí tendido en el suelo. Ok, ¿qué le dijo Dios? No tengas miedo. Pero ¿cuál era el miedo de Agar? Si me ayuda. No, ver morir a su hijo. Ver morir a su hijo. Pero ¿cuál era la razón? Que no había agua. O sea, el patojo se iba a morir porque no había agua. Se estaba muriendo de sed. Entonces ella, ¿y qué podía hacer Agar si no había agua? Entonces, ¿cuál es una razón por la cual la gente va a tener un miedo terrible en el día de Jehová, grande y terrible, que les va a dar miedo que no van a tener agua para beber? Hermano, ¿y quién no se asusta con sed? Que no se puede saciar. Ahora, veamos un documento. Ay. Sí, vamos a ver. Sí, me voy a adelantar un poquitito y luego voy a hacer vamos a leer otros versículos de la palabra en cuanto al tema de la escasez del agua. No sé si ustedes se percataron así entre paréntesis, pero creo que hace 2 semanas se desprendieron toneladas cúbicas de un glaciar. Y esa se desprendió, pero fue una cantidad, no sé si pudiéramos ubicar la noticia, una cantidad, pero enorme, de hielo de un glaciar. No sé si fue en Alaska. El punto es este, que toda esa agua es agua dulce, que ya no es recuperable, se fue al mar. Y 2 cosas entonces. Por un lado, lo que los científicos ya habían vaticinado, pero nosotros sabemos que está escrito en la Biblia, por un lado, eso provocará escasez de agua. Digamos, esa agua que es pues hasta recomendada por los médicos, valga la publicidad, la Evian, esta agua es muy pura porque, pues, según los análisis que han hecho, sí viene de los Alpes franceses, donde captan esa agua.
Pero volviendo a lo que me quería referir especialmente, es que ese glaciar, esa parte que se desprendió es muchísima agua dulce que se perdió ya, que se fue al mar, que por un lado provoca más escasez de agua en el mundo y por otro lado sube el nivel del mar. Habrá más inundaciones también. No sé si ubicaron la noticia, ¿no? Sí, ahorita. ¿La tienes tú, Arameo? Ahorita está cargado. Ok. Me avisas cuando la tengas. La ONU hizo una publicación en mayo de este año. Dice, el 26% del mundo carece de agua potable. Miren ustedes, por cierto, nosotros aquí, tan bueno Dios. Bueno, Dios es bueno en todos lados, ¿verdad? Pero me refiero a nosotros aquí en Guatemala. Tenemos bendito el Señor y gracias por tu misericordia. Nosotros no sabemos qué es esto, o por lo menos en la mayor parte del país. Pero nosotros no sabemos qué es tener miedo por la escasez de agua. Hace años, hace como unos 8 o 10 años, en California, ellos ya tienen prohibido en muchos sectores tener su jardín. Ahora los pintan porque ya no quieren que la gente ocupe agua para regar sus plantas. Eso lo vi yo, eso no me lo contaron. Imaginen ustedes qué triste. Dice que este reporte, un nuevo reporte dado a conocer en la víspera de la primera conferencia sobre el agua de Naciones Unidas en más de 45 años, asegura que el 26%, estos son 2.000 millones de personas de la población mundial, no tiene acceso a agua potable. Y que el 46%, o sea, 3.600 millones de personas, carece de instalaciones básicas de saneamiento. No está bueno, pero yo me quiero enfocar a esto, ¿eh? ¿Por qué le va a dar miedo a la gente? Porque no va a haber agua para beber. Bíblicamente hablando. Por eso es que tuvo miedo a Agar, porque se iba a morir su hijo de sed. Pues es lo que dice acá. Ya está el 30 de... Aquí hay una publicación del 30 de julio. 30 de julio. Ajá. Dice, los científicos están desconcertados por la pérdida de una cantidad de hielo marino en la Antártica equivalente al tamaño de Argentina. Dice. Un fenómeno sin precedentes que ha ocurrido mientras el hemisferio norte sufre una ola de calor récord. El hielo marino antártico, que normalmente se reduce a sus niveles más bajos a fines de febrero y se reconstruye durante el invierno, no ha vuelto a los niveles esperados este año. De hecho, se encuentra a su nivel más bajo para esta época del año desde que comenzaron los registros hace 45 años. ¡Wow! El tamaño de Argentina. Argentina es enorme. Ah, de veras, vamos, ahí tenemos el mapa. Déjame ver vos. Me habían preguntado si íbamos a ver hacia acá, pero sí, si se pudiera. Hermanos, miren, wow, miren pues, en lo que nos enfocan por aquí, a ver si logramos hacer el acercamiento con la cámara. Esta es Guatemala. Miren nuestra Guatelinda. Pedacito. Y todo esto es Argentina. Todo esto que está como en cafecito aquí. Todo eso es Argentina. Lo que se desprendió de ese glaciar es del tamaño de Argentina, hermanos. Va. Y si esto no da miedo, que sí es preocupante, miren el siguiente documento y vean cuánta agua dulce, es decir, el agua que nosotros bebemos, hay en todo el mundo. Es una cosa poquísima para el tamaño del planeta. La falta de agua podría convertirse en el mayor reto para la humanidad. Ese es el espacio que ocupa el agua que podemos beber en el planeta y lamentablemente está mal repartida. En los próximos años quedará tan poca agua que el mundo que conocemos comenzará a desaparecer. Hoy, el 97,5% del agua en el mundo es salada. El 2,5% es agua dulce, agua que usamos para beber, cultivar y producir.
El 69,7% del agua proviene de los glaciares, un 30% es agua subterránea y un 0,3% es agua superficial. Como ves, realmente hay poca agua en el mundo y es hora de empezar a cuidarla. Durante los últimos 70 años, el cambio climático continúa provocando serios problemas en el mundo, marcado por las altas temperaturas y las sequías que ponen en juego la escasez de agua que está haciendo padecer a miles de personas, ganado y cultivos en distintas regiones. En América Latina, Perú, Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay son algunos países que se han visto golpeados por este fenómeno, afectando seriamente el cultivo de maíz y de trigo debido a la falta de agua. Situación similar a lo que está pasando en Europa, donde Francia, España, Italia y Países Bajos experimentan condiciones extremas de calor y la escasez de agua en sus canales y ríos, al igual que en África, donde Etiopía, Kenia y Somalia están pasando por su cuarta temporada de severas sequías. En Irak, el nivel debido a este fenómeno, los ríos descendieron a un 60% en comparación del año pasado, lo que obligó al Ministerio de Agricultura a reducir la mitad de las cosechas, lo que en los próximos años podría afectar la alimentación de sus habitantes, al igual que en Afganistán, donde más del 90% de sus pobladores carece de alimentos suficientes. ¿Perdón? Ante este problema, se estima que la demanda de los productos agropecuarios descienda a 1,5% de forma anual durante los próximos 30 años a nivel mundial, lo que planea un enorme desafío para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Los expertos señalan que en los últimos 50 años, la mayoría de gobiernos no apostó por una administración adecuada del agua, y hoy se están viendo las consecuencias de la falta de prevención. ¿Se dan cuenta? Menos del 3% del agua que hay en el mundo es agua dulce, según lo que dice ahí. Y la gotita que apareció al principio, no sé si la vieron, va la relación de una gotita en un inmenso mar, literalmente hablando, de agua salada. Y como les cuento, nosotros por misericordia de Dios, es más, donde yo vivo, híjole, hermanos, bendito mi Señor, que ahí río pasa enfrente de mi casa cuando llueve, a veces ni fuerte. Pero en el mundo no es así. Yo realmente estoy impactado, porque esto provoca miedo en la gente. Sin energía eléctrica, bueno, la verdad que nosotros en Guatemala, por misericordia, nuestros climas no son extremos, pero Europa tiene miedo ahorita porque por los problemas geopolíticos no tienen el suficiente abastecimiento de energía para la calefacción y poder pasar el invierno que se les viene. Ah, sí, hermano, pero antes la gente la pasó igual. Ah, pero antes estaban preparados con otro tipo de combustible. Pero ahora, miren, ¿cómo es esto? Es más o menos como ahora nuestras jovencitas, ¿verdad? Ahora ocupan un microondas, una estufa que funciona a base de gas, que le digan que junten fuego para hacer comida, y Dios mío, son raras, pues no estoy criticando para mal, solo es una verdad. Entonces, en Europa, actualmente ellos ni siquiera tendrían acceso a un combustible a base de leña para calentarse. Ok. Sí, hermano. Hay una noticia que sucedió en Alaska, es del 3 de agosto, y dice la noticia que el fin de semana, o sea, del 3 de agosto para atrás de este año, hubo un desprendimiento glaciar que estalló en la capital de Alaska. Sí, acércate el micrófono un poquito. Que estalló en la capital de Alaska y produjo el aumento de los ríos y del río Mendehal a un grado sin precedentes, y que algunos científicos consideran que esto podría alcanzar a afectar a más de 15 millones de personas en todo el mundo con ese desprendimiento glaciar que hubo en Alaska.
es el mismo que vimos en la noticia. No, ese es otro. Es otro Ese es otro. desprendimiento. Sí. De hecho, en la página de National Geographic dice que, digamos, dice, ahora sin embargo, según los datos más recientes, la extensión del hielo marino alrededor del continente antártico sigue siendo excepcionalmente bajo. Para mediados de julio de este año 2013, la extensión del hielo en la Antártica, la extensión de hielo en la Antártica se encontraba más de 2.6 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio de 1981 al 2010. Entonces la noticia dice que, digamos, del 81 al 2010 se mantuvo la extensión, pero a partir del 2010 para acá bajó por lo menos 2.6 millones en kilómetros. La extensión, porque dice que la Antártica tiene una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que así en números redondos, la quinta parte ya se deshizo y eso ya no es Y recuperable. de hecho dice, la noticia aclara que de esos 2.6, 1.6 millones fueron del 2022 para acá. Dios mío, 1.6 es la décima parte en un año. Hermanos, yo le comentaba hoy, no sé si fue a Iván, la cosa que alguien cuando yo venía entrando le decía, mira, yo creo que los días se están acortando, está profetizado, los últimos días serían por Dios acortados. Y yo creo que ya estamos en esos días, hermanos. O sea, en breve nos vamos. Amén. Padre Santo, qué tremendo. Hermano Stevens hace una pregunta, dice, ¿se podrá tener la falta de agua como la palabra de Dios, que no se podrá hablar mucho del Señor Jesucristo? Ya, como una figura aplicado al agua de la palabra, sí. Sí, porque ahora realmente entre la persecución, entre la desviación de la iglesia, adoptando filosofías y metiéndose en ámbitos que no le corresponden a la iglesia, se está dejando de tener el mensaje fundamentado en la evangelización o en el evangelio, en la palabra de Dios. Entonces, sí, yo creo que sí, hermano, es una figura, ya, porque hay iglesias, por ejemplo, la iglesia emergente, donde son shows los que montan, y otros, ya no, bueno, la verdad, tal vez yo no estoy actualizado, pero lo que Jesús Herán Romero dijo hace unos 10, 12 años del Crislam, donde él decía que era mejor ya no dar un mensaje bíblico, sino mejor solo que todos canten, que no haya palabra, para que nadie se pelee, ¿va? Y eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces sí es una figura, hermano. Ahora, volviendo aquí al asunto, notemos algo que pasa cuando no hay agua. ¿Por qué da miedo? Génesis 26, 21, 22 y al 24, por favor. Luego los hombres de Isaacar cavaron otro pozo. Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitná, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De ahí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Tremendo, ¿va? Pero ¿por qué le dio miedo? Ayúdenme, por favor. ¿Por qué le dio miedo? Porque se estaban peleando por el agua. Entonces, esto es una señal, hermanos amados. No falta mucho tiempo para que se empiece a dar una guerra por el agua. Perdón, Pastor, la Biblia textual dice, y abrieron otro pozo y también riñeron por él, y llamó a su nombre Sitná. O sea, van a estar abriendo pozos y van a estar peleando por el agua. Exacto. Y yo vuelvo a la carga con lo que he dicho en otras ocasiones.
suplicando que quienes tengan injerencia en alguna autoridad civil, guatemalteca por supuesto, les pidan que por favor no vayan a vender nuestra agua. Se dice tras bambalinas que hay potencias mundiales que ya están viendo a Guatemala, ya no solo como lamentablemente lo han hecho por siglos, de venir y sacar nuestros minerales, etcétera, sino que ya están viendo a Guatemala como ver si se la apropian mezquinamente para llevarse nuestra agua. Y es que a eso va el mundo, ¿ah? Porque entonces, ahora qué bonito, empiezan a legislar a nivel mundial, a decir, no, que como son unos inconscientes, que no quieren compartir, por ejemplo, el agua, hay necesidad en otros lados. Y yo no digo que no sea cierto, pero no hay justicia. Se los voy a poner así y espero que no se me malentienda mi comentario, porque yo, en el nombre de Jesús, ya lo he dicho varias veces y lo ratifico, yo no soy político, ni la iglesia se debe meter en política. Amén. Sin embargo, sí es importante tener claro cómo se mueven las situaciones. Ejemplo, nuestra gente lastimosamente se va a buscar otros rumbos fuera de Guatemala, buscando una mejor, hacer mejores ingresos económicos. Y se les trata como chenque puro, ¿ya? Solo por no tener papeles pueden ganar una cosa poca en un país, entre comillas, de primer mundo, cuando hacen el mismo trabajo que su propia gente del lugar a veces ni siquiera lo quiere hacer. ¿Ya? Para mí eso es injusto. Si bien se fueron por una necesidad, pues si están haciendo lo mismo que otro, deberían de pagarles mejor, por no decir lo mismo. Es una injusticia. Que no me voy a ir a hablar ahorita que sí, que porque de aquí no se hacen las cosas. No me quiero enfocar a esto. A lo que yo me quiero enfocar es a lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Que entonces ahora las naciones están legislando porque ellos, los superpoderosos, tienen la necesidad, por ejemplo, del agua. Entonces ya no le van a preguntar a los países si se puede negociar, no, van a imponer quitarla. Y por eso es que va a haber guerra, así como acá. Los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. ¿Sí me doy a entender? Y que por cierto, yo no estoy promoviendo acá de ninguna manera el que entonces nos volvamos esos defensores de las cuestiones ecológicas, no, sí. Al final está profetizado y estamos viviendo los días de la profecía apocalíptica, sin utilizar el término como algunos que no son cristianos y que todo lo que ven feo y malo dicen es apocalíptico. No, si el apocalipsis es precioso. Para nosotros todas estas señales lo que nos anuncian es que nuestro Señor Jesucristo viene pronto e inevitablemente a la destrucción va el mundo. Sí me estoy explicando, hermanos. Amén. Entonces, va a haber guerra por la escasez de agua. Esto es una señal escatológica aquí. Interesante que los que van a tenerla por la gracia de Dios son los Isaac. Y nosotros somos descendencia de Abraham porque somos hijos por la fe. Hermano, ¿querías decir algo? Sí, estaba viendo yo que esa palabra en el versículo 22, que es abrió, es del hebreo 26:58 y una de sus acepciones es reconocer. Entonces digamos que nosotros como iglesia, el problema que se ha dado en algunas otras congregaciones, donde lamentablemente no se estudia la escatología, es porque aún no han reconocido y no han abierto ese pozo. Entonces, por eso es preocupante lo que usted decía al principio, ¿verdad? Del por qué la gente no asimila en qué tiempo estamos parados. Porque incluso hubo un pastor que es conocido del otro lado del continente, no recuerdo ahorita el nombre, que él decía que no
que no tuvieran temor, que todavía estábamos en buenos tiempos, cuando a la luz de la palabra vemos que no, porque pues ahorita no solo lo de los glaciares, en Colombia acaba de haber un terremoto con magnitud, escala fuerte, en Estados Unidos, en uno de sus estados, hubo otro, casi que simultáneos, un día o 2 días de diferencia creo que tenía. Entonces yo veo que aquí el abrir estos pozos, gracias a Dios, pues donde nos congregamos y bajo la sombra que estamos, sí se ha trabajado para abrir nuevos pozos. Gloria a Dios. Sí. Entiendo lo que tú miras como una figura y bendito el Señor y su gracia y misericordia. Para mí es preocupante de verdad que el cuerpo de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no esté consciente o no estemos lo suficientemente conscientes, porque si no, o sea, no deberíamos de prepararnos para irnos de esta tierra por el miedo, sino porque amemos al Señor y su venida. Sin embargo, Dios nos lo deja ver para discernir el tiempo y para entender por qué ese tiempo será llamado o es llamado el día grande y terrible. El hermano Gustavo Pérez nos comparte una información importante acerca de la desalinización o desalación del agua. Eso es un proyecto que, si estoy bien ubicado, me parece que especialmente Israel ha venido trabajando, precisamente por la necesidad de agua. Están trabajando ellos desde hace años acá y es impresionante, ¿va? Esa sabiduría que Dios les dio y que no se las quitó. Los sistemas de riego de Israel, el sistema de riego por goteo, ellos fueron los inventores y sí, ellos están trabajando muchísimo en la desalación y es bueno, pero qué bueno que lo hagan, que tengan los medios, pero el asunto acá sería considerar que uno, ¿quiénes tienen esa tecnología en el mundo? Otra, que segurito, por mucho que puedan desalinizar el agua de mar, no se va a dar abasto. No se va a dar abasto. Entonces, gracias, hermano, por el comentario. Y sí, eso está pasando. Sin embargo, yo a lo que me quiero referir es a ver de qué se trata ese día terrible. La gente va a tener miedo. Razones por humo, como que proviniera de un horno caliente, ¿va? Ahí cabría, creo yo, varios aspectos. Tocamos un poquito las erupciones volcánicas, los incendios, aún las catástrofes que se puedan dar por meteoritos que puedan caer en la Tierra. ¿Qué otra cosa sería? Vamos a ver, el calentamiento global, esa es otra señal, ¿va? Jeremías, ¿qué ves? Veo una olla hirviendo. Él estaba viendo el calentamiento global de la Tierra como que fuese una olla hirviendo. Bueno, vamos a avanzar. Creo que de este subtema, si Dios así lo quiere y permite, tendremos que platicar un poquito más, porque, ya son, Padre Santo, ¿me quedan 5 minutos o más? 5. Bueno, aquí hay otra razón del miedo, pero esta creo que mejor la voy a dejar en stand-by ahorita, porque necesitaría más minutitos para desarrollar y ver algo que es muy importante. Quizá quisiera ir cerrando con esto. Bueno, mejor esto. A ver, mejor aquí, porque es bastante lo que tenemos que platicar, hermanos, para que abramos los ojos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y pidiendo al Señor esa unción como la de Isaacar, discernamos el tiempo. Yo preguntaría, mis amados, ¿ustedes creen que estamos ya en el tiempo
casi final. Amén. Ok, entonces el otro asunto es, si Dios nos abre nuestros ojos espirituales para leer las señales, lo que tenemos que platicar en el siguiente tema, si Dios lo permite, sería qué debemos hacer. ¿Ya? ¿Ya? Ok, tal vez aquí dejo un enlace para una segunda parte de este subtema. Números 14, 8, 9 y 10 dice: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra, aleluya, y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¡Hala, qué tremendo! Sin embargo, dice, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Esto es cuando Josué y Caleb fueron enviados como espías a ver la tierra prometida, a ver las promesas del Señor. Esto es como en figura para nosotros hoy el dar un mensaje que ministre esperanza. Si alguien nos estaba viendo acá, espero que no se haya desconectado, porque va a decir que somos unos fatalistas y que queremos que la gente tenga miedo. No, al contrario, el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo es: hay esperanza en Cristo. ¿Mm? Y aunque el mundo le vaya mal, la Biblia dice que al justo le irá bien. Entonces aquí dice, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. ¿Por qué quisiera ir cerrando con estos textos? Porque lo primero es que busquemos agradar a Dios. Si Dios se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aunque pasen todas esas catástrofes en el mundo, sigamos agradando a Dios. Procuremos agradar a Dios, porque así Él nos va a salvar. Y si nos va a llevar vía subterránea, pues Él sabe, ¿va? Pero la otra cosa, y aquí es donde voy cerrando, es que dice que para los que viene destrucción es los que no tienen protección. Pero esto, en la versión Corona de Jerusalén, dice: se ha retirado de ellos su sombra. Y en cambio Adonai está con nosotros. No tengáis miedo. ¡Aleluya! Entonces aquí cierro yo el costal en el nombre de Jesús. Para que nos llevemos el trigo en forma o figura de promesas. No tengamos miedo. Mientras el Señor no nos quite su sombra, hágame favor, un sinónimo en nuestro léxico espiritual doctrinal. Cobertura. Aleluya. Ahí estamos. ¿Se dan cuenta cuán necesario e importante es que uno tenga cobertura? Porque entonces uno va a estar a la sombra de Adonai. Y así no tendremos miedo. Yo recuerdo año 2020, qué miedo, en la medida que avanzaba. Pero recuerdo a mi padre espiritual, a mi apóstol, ministrando esperanza, ministrando fe, ministrando valentía. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo nos sacó adelante. Pero el principio, que estemos bajo la sombra de Dios. Así que, mis hermanos, en el nombre de Jesús, vimos a la luz de la palabra un poquito de por qué ese tiempo de 7 años es llamado terrible. Porque la gente va a andar con un miedo horrible. Pero tenemos la esperanza que si Dios se agrada de nosotros, Él nos va a llevar a salvo. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a nuestros hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Ahí están varios enlazados en el Facebook y también veo algunos en Meet, qué bueno. Y gracias, hermanos, a ustedes, a los hermanos servidores también por estar aquí. La verdad que nos quedamos con varios textos e información en el tintero, pero si Dios quiere,
de hoy en 8 si Él nos presta la vida y si no ha venido. ¿Va? Porque si vino y nos quedamos, nos amolamos. Pero mejor no, no nos quedamos. Agradecemos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por permitirnos este tiempo recibiendo, Señor, ese rocío de tu enseñanza, tu discurso, Señor, que nos alienta. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia y ayúdanos para que podamos nosotros ser llenos de fe, de esperanza, pero a la vez el poder compartir con aquellos, Señor, que son tus hijos, son parte de tu pueblo, pero que sus ojos todavía no han sido abiertos para poder discernir el tiempo. Y asimismo rogamos, Señor, porque podamos llevar el mensaje de salvación a aquellas almas que están sin ti y sin esperanza. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y bendigo a mis hermanos, rogando tu bendición para que podamos irnos así de vuelta a casa. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas